el mensajero de Jesús. Vamos a leer la palabra del día de hoy. Mateo 11, del 7 al 15. Palabra de Dios, Mateo 11, del 7 al 15. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. A diferencia de lo que se piensa comúnmente, el cristianismo no está basado en sensaciones, en emociones o en creencias sin evidencia. Para las personas del mundo, para aquellos que de pronto no conocen mucho el cristianismo, los cristianos solo son emociones y sensaciones. Pero obviamente es una parte que no podemos negar. En el cristianismo se habla de emociones, se habla de sensaciones, primeramente porque somos seres emocionales. Es un área de nuestra vida que no podemos negar. Y además de esto, es un área de nuestra vida que el Señor quiere restaurar. El Señor quiere restaurar nuestras emociones, quiere restaurar nuestras sensaciones. Las emociones no son malas. El problema es que el pecado ha convertido las emociones que son, digamos, la voluntad de Dios en cosas que se convirtieron como en un monstruo. Entonces, ya no es solo amor, sino que es un amor enfermizo, un fanatismo. Ya no es simplemente celo por el Señor, sino que es celo por las cosas de este mundo. Entonces, eso es lo que ha hecho el pecado. Entonces, las emociones son importantes, pero el cristianismo no se basa en emociones. El cristianismo es una creencia que tiene evidencias. Nosotros no creemos por creer. Y es lo que hemos visto, vimos la semana pasada. Jesús no nos dice, crea porque sí. Cuando Juan el Bautista le preguntó, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? ¿Qué le dijo Jesús? ¿Sí o no? Ninguna de las dos le dijo él. Le dijo, mira las escrituras, mira la evidencia. Entonces el cristianismo nos llama a ver la evidencia. Y por lo tanto el cristianismo también tiene que ser algo muy racional. El cristianismo también nos llama a leer las escrituras y ver, ¿este sí es Jesús o no es Jesús? Jesús dice, no crean en mí porque sí. No crean en mí porque alguien más se lo dijo. Crean en mí por lo que está escrito. Miren la evidencia. Y eso es lo que hemos visto hasta ahora. Y es lo que vamos a ver un poquito más el día de hoy. Vamos a buscar Juan 5:39. Juan 5:39. ¿Qué nos dice aquí? Escudriñad, busquen, escarben las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de quién? De mí. Tenemos que escudriñar. Nuestro llamado no es, oigan solo lo que dice el pastor y crean. El llamado para Juan no es simplemente, sí, la respuesta es sí, la respuesta es no. No. El llamado para Juan el Bautista en ese momento y el llamado para cada uno de nosotros es escudriñe las escrituras para ver si realmente yo soy el Cristo.
Y si yo realmente cumplo lo que dicen las Escrituras, yo soy el Cristo, crean en mí, obedezcan a mí. Es lo que está diciendo Jesús. Pero si ustedes ven las Escrituras y todo lo que nos dicen las Escrituras no es lo que está Jesús haciendo, entonces no crean en Jesús. Es lo que está diciendo él mismo. Tenemos que ver la evidencia. Tenemos que ver la evidencia. Por eso el cristianismo también es muy racional. Cuando nosotros buscamos un trabajo y queremos ser contratados por una empresa, ¿qué es lo que nos piden ellos? Ellos nos piden una hoja de vida, ellos nos piden unas referencias, ellos nos piden unas credenciales. ¿Para qué? Para confirmar si somos nosotros, si somos aptos para la labor para la cual se nos quiere contratar. Pero si no somos aptos, si no tenemos las credenciales, ¿nos van a contratar o no? Obviamente no. De la misma manera, ¿qué nos está diciendo Jesús? ¿Qué nos está diciendo las Escrituras? Miren las credenciales de Jesús. Miren las obras de Jesús. Miren las palabras de Jesús. Y si Él cumple, creemos en Él. Si no cumple, no creemos en Él. Y punto. Y punto. Es lo que nos dicen las Escrituras. Porque si no es bobada. Poner nuestra vida en manos de una persona que no tiene credenciales. ¿Para qué? Es una bobada. Si Jesús no es hijo de Dios, aquí estamos perdiendo el tiempo. Si Jesús no es aquel que cumple la profecía, estamos perdiendo el tiempo. Y por eso tenemos que volver a la palabra. Y por eso estamos tomándonos el tiempo de leer las Escrituras, preguntándonos, ¿dónde está Jesús aquí? ¿Será que Jesús sí no? ¿Será que la palabra sí nos habla acerca de este hombre que se dijo ser hijo de Dios y se llama a sí mismo Cristo? ¿Será que sí? Entonces vamos a Mateo 11, del 7 al 8. Hoy vamos a buscar mucho en las Escrituras. Vamos a poner mucha atención. Voy a hacerles muchas preguntas. No es para corchar a nadie. Y no les voy a decir usted, cada uno, el que quiera participar. Ojalá las personas que de pronto participan mucho, esperemos que otros participen para que sea más enriquecedor lo que vamos a hacer. ¿Listo? Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Entonces, recordemos que la semana pasada Juan el Bautista envió a 2 de sus discípulos a preguntarle a Jesús: ¿eres tú el que había de venir? ¿Qué significa esa frase, eres tú el que había de venir? ¿Quién se acuerda? ¿Eres el Mesías? ¿Eres el Cristo? ¿Eres el ungido de Dios? ¿O tenemos que esperar a otro? ¿O tenemos que esperar a otro? Al escuchar esto, al escuchar la duda, la pregunta de Juan el Bautista, seguramente la multitud que estaba alrededor de Jesús, ¿qué pensó acerca de Juan? ¿Qué juzgó acerca de Juan el Bautista? Este hombre está dudando. Está dudando. Este hombre es una persona voluble, es una persona que no es firme. Es una persona que un día nos dijo, este es el Mesías, y al otro día está dudando de él. Entonces, ¿podemos confiar en Juan? No podemos confiar en Juan. Esto es lo que seguramente pasó por la mente de la multitud que rodeaba a Jesús. Ellos están pensando, ¿será que Juan es una persona que se deja influenciar por las circunstancias? Porque recordemos que él está en la cárcel. Está teniendo dudas. Entonces, si Juan está teniendo dudas, ¿cómo nosotros no vamos a tener dudas acerca de este Jesús? ¿Cómo no vamos a tener dudas? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Jesús? Jesús está utilizando estas dos preguntas, para aclararle a la gente que Juan el Bautista no es una persona influenciable. No es una persona que se deja llevar por las circunstancias. De hecho, si uno ve la vida de Juan el Bautista, uno se da cuenta que no es así. Pero la gente solo ve el momento, no ve el contexto. Entonces, por eso es que Jesús les dice: ¿qué salisteis a ver al desierto? Ustedes cuando fueron al desierto, donde estaba Juan, ¿qué fue lo que vieron a ver? ¿Qué es lo que fueron a ver? Una caña sacudida por el viento.
Es decir, ¿cómo así que una caña sacudida por el viento? ¿Acaso ellos están, ay, sí, voy a buscar una caña? ¿A quién se refieren cuando Jesús está hablando de una caña sacudida por el viento? Se refiere a Juan el Bautista. Es decir, ustedes fueron a ver a un hombre que es influenciable, que es decir, cuando el viento sopla hacia el norte, se va hacia el norte. Cuando sopla hacia el sur, va hacia el sur. ¿Sí entendemos lo que está diciendo Jesús? Es un hombre que simplemente se deja llevar por la corriente de las circunstancias. Ustedes fueron a eso, les está preguntando Jesús. La respuesta de la multitud, seguramente, ¿cuál fue? ¿Sí o no? No, nosotros fuimos a ver a un hombre firme, a un hombre determinado. Ese es Juan el Bautista. Luego Jesús les dice, ¿o qué salisteis a ver? A un hombre cubierto de vestiduras delicadas. He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. La palabra delicadas aquí es malacos, que en otras palabras es afeminadas. Ustedes fueron a ver a un hombre afeminado que se deja llevar por las circunstancias, que está cómodo, que simplemente cuando el viento sopla hacia el norte va hacia el norte o hacia el sur, hacia el sur. Ustedes no fueron a ver eso. Eso es lo que está diciendo Jesús. Juan el Bautista no es ese tipo de hombre. No es un hombre que se deja llevar por las circunstancias, es un hombre determinado, no es un hombre influenciable, es un hombre que si dice sí es sí y no es no. Ese es Juan el Bautista. Entonces lo que está diciendo Jesús, o sea, Jesús está defendiendo a Juan el Bautista. ¿Para qué? Para que ellos entiendan, es que el testimonio de Juan el Bautista es certero, no debemos dudar de él. Él tiene sus dudas porque no tiene el pleno conocimiento de la voluntad de Dios y es algo completamente natural como seres humanos. Y sin embargo, él es un hombre firme. Él es un hombre firme. Jesús en este momento está dando testimonio acerca de Juan el Bautista. ¿Para qué? Para al final dar testimonio de quién? De sí mismo. Porque si empiezan a dudar de Juan el Bautista, ¿de quién van a dudar? De Jesús. De Jesús. Jesús está diciendo, miren, Juan el Bautista es el testimonio, él está dando testimonio verdadero. Por las circunstancias está dudando, pero él es un hombre firme. Pensemos un momento en lo que está diciéndole, digámoslo en otras maneras, a la multitud. Jesús le está diciendo a la multitud, pensemos un momento en la circunstancia en la que está Juan el Bautista. Está en una situación muy difícil, no comprende la totalidad de la voluntad de Dios. Él cree que voy a venir con autoridad para restaurar a Israel en este momento, pero no es así. Él se equivocó. Él se equivocó y por eso yo mandé a sus discípulos a que vayan y mire la evidencia. Es lo que está diciendo Jesús. Pero para que la multitud no tenga esta duda, les está diciendo, Juan no es cualquier persona. Juan no es cualquier persona que se deja influenciar por las circunstancias. Juan no es como nosotros. Juan es un hombre firme, completamente firme. Ahora vamos a Mateo 11:9. 9:11. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Bueno, primera pregunta, ¿por qué será que Jesús llama a Juan el Bautista más que profeta? ¿Y por qué dice que es mayor entre los que nacen de mujer? ¿Quién se le ocurre? Tenemos un momento y los que de pronto sepan, un momentico esperamos. Otra vez la pregunta. Jesús está diciendo en versículo 9, ¿qué salisteis a ver? Jesús ya nos dijo, ustedes ven a un hombre que es firme, un hombre que no es influenciable, un hombre que no es voluble, un hombre que es determinado. Él no es como una caña que es soplada por el viento y se va según la dirección donde vaya el viento. Él no es como estos hombres, estos reyes que están vestidos con ropas afeminadas, delicadas. Lo que dice aquí, de hecho, esa palabra malacos se usa en la situación de homosexualidad, digamos, en Corintios. Entonces,
Jesús ya nos ha dejado muy claro que Juan el Bautista es una persona firme. Pero no solo nos está diciendo que él es una persona firme, sino que nos está dando testimonio acerca de Juan. Nos está diciendo quién es Juan. Y nos dice primeramente, Juan el Bautista es un profeta, pero incluso es más que profeta. La primera pregunta es, ¿por qué Jesús dice que él es más que profeta? Y segundo, Jesús dice, entre todos los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Es decir, ustedes pueden creerse la Coca-Cola del desierto, pero Jesús está diciendo que Juan el Bautista es mayor que todos nosotros en esta tierra, ¿cierto? Pero en el reino de los cielos, él es el más pequeño. Alejandro. Se me ocurre que de pronto Jesús está hablando de que Juan es más que profeta, es porque está viendo cara a cara a Jesús. Está viendo cara a cara a Jesús. No necesitó, digamos, morirse para haber hablado de Jesús, sino que él mismo lo vio con sus ojos, de tal forma que él está dando testimonio en vida. Él está dando testimonio en vida. Súper. ¿Qué más? ¿Quién más se le ocurre? No les voy a decir que sí o no por el momento. ¿Quién más se le ocurre? Jesús está diciendo, Él es mayor que los profetas. Él es más que un profeta. Él es mayor que entre todos nosotros que nacimos de mujer. John. Pues, además de como decía el hermano, por el hecho de que todos los profetas profetizaban a Jesús de cierta manera, pero como en el futuro, pero Juan el Bautista lo tenía en vivo y en directo. Entonces eso por un lado. Por otro lado, Malaquías 3:1 dice, donde Dios profetiza que enviará un mensajero para preparar el camino del Señor. Entonces es más que un profeta, porque además el profeta es el mensajero que prepara el camino para Jesús. El camino para Jesús. Súper. ¿Qué más? No estoy diciendo que esté mal o bien todavía. Luego vamos a irlo viendo. ¿Qué más? Juan. Yo pienso que tiene que ver tiene que ver mucho con lo de Elías, de que digamos que de cierta forma los profetas en general conocieron al Señor en cierto punto de la vida, pero este man nació siendo como, ¿cierto? Siendo profeta, o sea, el man inherentemente tenía, pues, por ejemplo vemos en el caso con Elisa es la mamá, que cuando estaba en el vientre de este man, de Juan, cuando vio a Jesús, pues él, ¿cierto? Entonces yo creo que tiene que ver mucho con el hecho de que el man. El parcero. ¿Qué más? Súper bien. Joan. Juan era el que preparaba el camino como con los reyes, que iba pregonando antes de llegar al rey. Ahí viene el rey, prepárense. Que viene el rey, salgan todos a darle la venia o a mostrarle la honra que se merecen. Era un cargo muy importante en ese momento y por eso es superior a todos nosotros, porque él abrió el camino no hay como un honor más grande, un privilegio más grande entre todos nosotros como hijos de Dios que prepararle el camino al Hijo de Dios. O sea, todos vamos a servir a Dios, pero nadie va a decir, venga, ahí viene Dios. O sea, no sé si me hago entender con la idea. Y con respecto también de que es mayor a los profetas porque de él también profetizaron. Los profetas solamente hablaban de lo que veían, como dice José, pero él también cumplía una profecía. Entonces, era profeta y además de eso, cumplió la profecía. Por eso creo que es mayor que los profetas. ¿Qué más? Jorge. Bueno, primeramente por la promesa que dijo Johan, la promesa porque le dieron a Zacarías y Elizabeth como su padre, el Señor le prometió que le iba a recibir, ¿cierto? Y lo otro ya sería porque pues, vino predicando el bautismo del crecimiento para dar a conocer a Jesús. Súper. ¿Qué más? Claro. Por la obediencia, porque él estaba profetizando de un Mesías que venía a sin conocer completamente. Por creer, no sin conocer completamente. Silvana. Aparte de todo lo que sabemos que está dando como, está haciendo como un hijo. O sea, después de Juan se termina todo
empieza el nuevo pacto que es con Jesús. ¿Qué más? Si es como Juan el Bautista. Socorro. Porque él fue el enviado para anunciar quién era que venía. Sí, súper. No, porque hasta los profetas profetizaban de él. Bueno, todos súper bien. Por eso es muy bueno la conversación, ¿cierto? La palabra realmente nos invita siempre a la conversación. De hecho, los judíos, ¿cómo estudian la palabra? A través del método Habruta. ¿Qué significa? Conversar. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa aquello? Ay, tu punto de vista enriquece el mío. Y eso es muy valioso. Entonces, discutir de la palabra es un ejercicio muy hermoso completamente. Entonces, ¿por qué Juan el Bautista es el mayor entre los profetas y más que profeta? Porque es más que profeta y mayor entre todos los nacidos de mujer. Todos muy bien lo dijeron. Primeramente, porque él directamente es aquel que está señalando a Jesús. Le está diciendo, este es Jesús. Porque los antiguos, los profetas antiguos, también, digamos, vieron por visión a Jesús, vieron lo que iba a venir a través de Jesús, pero vieron desde lejos, como nos dice Hebreos. Ellos vieron como una sombra. Sin embargo, nosotros vemos que Juan el Bautista puede decir directamente, este es Jesús. Este es Jesús. Él es el que está justamente antes de ¿quién? Del Mesías. Él tiene este honor, él tiene este privilegio de ser el que está justo antes del Mesías. Y cuando les digo que él está justo antes del Mesías, lo que quiero decir es que, como muy bien también dijeron Joan y Sara, es que Juan no es solo un profeta que está anunciando algo que va a venir en el futuro, sino también que él es parte del cumplimiento de esa profecía. Él es cumplimiento de esa profecía. Vamos a buscar Mateo 11:13. Tenemos que entenderlo de esta manera. Juan es el primer paso para el cumplimiento de ese plan de Dios. Él es el que da el primer paso. Desde que Juan da el primer paso, ya ese plan de Dios que estaba preparado realmente desde hace mucho tiempo está ahí, comenzando. Es el primer paso. Mateo 11:13. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. ¿Qué llama la atención ahí? Mateo 11:13. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. ¿Qué nos llama la atención de ese pasaje? Que Juan es el último profeta. ¿Y dónde? Sí, bueno, sí. Es que no llama la atención. ¿Qué más? Algo más sutil. Sí. Juan, lea. Que venía el Mesías. ¿Qué más? No voy a decir si sí o no. Hasta que venga el Mesías. ¿Qué más? Como si la ley fuera una profecía. ¿Qué más? Generalmente cuando nosotros leemos las escrituras, ¿qué se pronuncia primero? La ley y los profetas. La ley y los profetas. De hecho, cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento, primero es la ley y luego los profetas. Primero el Pentateuco, luego todos los profetas. ¿Cierto? Primero el Pentateuco, luego todos los profetas. Entonces, Jesús aquí lo que está haciendo es decir, todos los profetas y la ley. ¿Qué quiere decir con esto? Le está dando mucho énfasis al tema profético, a la profecía. Es decir, que Juan el Bautista es parte de esta profecía. Los profetas y la ley hasta Juan. Está hablando de toda la profecía hasta Juan. Y Juan es el que va a dar comienzo a esta profecía, al cumplimiento de esta profecía. Él es el primer eslabón del cumplimiento de esta profecía. ¿Hasta aquí estamos entendiendo todos o no? ¿O hay alguna pregunta hasta aquí? Y el disparo inicial. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí?
No hay ninguna pregunta. ¿Listo? Entonces, por eso, porque Jesús está, miren, por eso es que la Biblia es muy racional. Esto no se entiende a través de emociones. Ay, pero yo no siento nada a través de esta predicación. Es que la predicación no es de sentir algo. La predicación es de encontrar a Jesús. Y si yo no encuentro primeramente a Elías, a Juan el Bautista, yo no encuentro a Jesús. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Jesús? Está mostrándonos al segundo Elías. Está mostrándonos al segundo Elías. Vamos a leer ahora Mateo 11:14. Mateo 11:14. Y si queréis recibirlo, Él es. ¿Quién es Él? ¿De quién está hablando? Juan el Bautista es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga lo que estoy diciendo. ¿Quién es Juan el Bautista? Juan el Bautista es Elías. Él es Elías. ¿Y por qué es tan importante este Elías? Porque Jesús nos está diciendo, miren, Juan no es una persona voluble, no es una persona influenciable, no es una persona afeminada, no es una persona que se deje llevar por las circunstancias. Juan no es una persona que simplemente, ay, hoy dudé y mañana no. Juan no es este tipo de persona. Y Juan es más que profeta. Juan es mayor entre todos los que han nacido de mujer. Esto lo está diciendo Jesús para llevarnos a lo siguiente. Para decirnos que Juan el Bautista es ¿quién? Elías. ¿Y por qué es tan importante Elías? Vamos a buscar Malaquías 4:5. Malaquías 4:5. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? He aquí, yo os envío ¿a quién? El profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Entonces, por eso es que Jesús, y Mateo hace mucho énfasis en esto, nos muestra que Juan el Bautista es ¿quién? Elías. Que Juan el Bautista es Elías. Y por eso en Mateo 11:14 dice, y si quieres recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Entonces, cuando Jesús está diciendo, él es aquel Elías que había de venir, ¿qué está diciendo Jesús acerca de sí mismo? Que él es el Mesías, que él es el que había de venir, que él es aquel que va a traer el día de Jehová. Y por eso es que Mateo hace tanto énfasis en cómo es Juan el Bautista. Vamos a leer Mateo 3:4. ¿Lo lee Juanma, por favor? Y Rubén ve buscando, por favor, Segunda de Reyes 1:8. Toles. Sí, vale, molesta. Juan usaba ropa tejida con pelo rústico de camello y llevaba pues un cinturón de cuero alrededor de la cintura. Se alimentaba con langostas y miel silvestre. Y ahora Segunda de Reyes 1:8. Miren lo que se nos está diciendo acerca de Juan el Bautista. Estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langostas y miel silvestre. Segunda de Reyes 1:8. Ya todos están en el libro. Y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él le dijo, es Elías y Sí, entonces miren que Mateo está utilizando esta imagen de Juan para recordarnos, es que él es Elías. Por eso se viste igual, ¿cierto? Por eso tiene las mismas vestiduras. Ahora, para algunos que han leído la palabra juiciosamente, deben hacer una pregunta. ¿Cuál es la pregunta?
En Juan, vamos a buscar Juan 1, 19, 21. Juan 1, 19, 21. Juan 1, 19, 21. Sara, ¿cuál es la pregunta? Entonces vamos a leerlo. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Entonces, aparentemente hay una contradicción, ¿cierto? Porque Jesús está diciendo, tú eres Elías, él es Elías, él es Elías. Pero Juan el Bautista le pregunta, ¿eres Elías? ¿Y él qué dice? Yo no soy Elías. Entonces, hay una contradicción. No, lo que está diciendo Juan el Bautista simplemente es, porque seguramente digamos que el ambiente estaba de esta manera. Él debe ser la reencarnación de Elías. O simplemente, como Elías fue tomado, entonces simplemente Elías bajó. Entonces debe ser el físico Elías. Ellos están pensando en el Elías del Antiguo Testamento físicamente. ¿Sí me entienden? ¿O no entienden esa parte? O sea, ellos están pensando en un Elías que vino. O están pensando también, digamos, que el espíritu de Elías vino y poseyó a este hombre. No es así. Vamos a leer Lucas 1:17, que nos va a permitir entender a qué se refieren las escrituras cuando nos hablan de Elías. Lucas 1:17. Lucas 1:17. E irá delante de él con el espíritu y ¿qué? El poder de Elías, es decir, el corazón, el poder de Elías. Aquí a eso se refiere cuando la palabra nos dice que va a venir el Elías. No es que es el Elías del Antiguo Testamento, el mismo Elías, en vivo y en directo, sino que es este hombre con ese espíritu, con ese corazón, con el mismo poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces, nos queda claro, Sara sí le quedó claro, no es que es físicamente Elías, y seguramente en el ambiente estaba esta idea, es que seguramente es el Elías que vino en el Antiguo Testamento. No, simplemente lo que está diciendo Juan el Bautista, y de pronto pudo haber sido mejor que Juan nos aclarara un poco más esta situación, pero Juan el Bautista está diciendo, no, yo no soy ese Elías del Antiguo Testamento, yo soy el que vengo a través de ese espíritu, vengo a través de ese poder de Elías, con ese mismo corazón. ¿Listo? Entonces, es muy importante que entendamos el papel de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque si Juan el Bautista es este segundo Elías, si Juan el Bautista no es una persona voluble, si Juan el Bautista es una persona que realmente es más que profeta, que él es el primer eslabón de este cumplimiento de la promesa de Dios, ¿qué nos quiere decir acerca de Jesús? Que él es el Mesías, que podemos creer en él. Pero si Juan el Bautista no es Elías, si Juan el Bautista es influenciable por las circunstancias, si Juan el Bautista es una persona que realmente no es el primer eslabón del cumplimiento, no es aquel que está antes, no es el mensajero de Dios, de Jesús, entonces Jesús, ¿qué es? Una farsa. Es un mentiroso. Y no podemos creer. Y no podemos creer. Por eso nosotros tenemos que ser muy juiciosos para leer las escrituras. Y por eso es que yo les repito tanto. Cuando ustedes lean la palabra, tienen que encontrar a Jesús. Tienen que encontrar a Jesús. Porque si la palabra no nos habla de Jesús, por más que Jesús haga milagros, que haga señales, que haga que el cielo se vuelva verde, no sirve.
no sirve para nada. Nosotros, ¿por qué creemos en Jesús? Únicamente porque Él es aquel que da cumplimiento a la palabra. Y el primer eslabón, el primer paso para ese cumplimiento fue Juan el Bautista. Y por eso Él es más que profeta, porque Él ya no hace parte de esa era anterior, de la era antigua. Él es parte de la era antigua, pero Él ya no hace parte solo de la promesa, sino que Él hace parte ya también de cumplimiento. Él ya tiene un paso, está más adelante que todos los otros profetas, porque Él hace parte de ese cumplimiento del plan de Dios. Todo lo demás ya era, digámoslo de esa manera, ¿qué llega primero al aeropuerto, el avión o la sombra? La sombra. Entonces, ¿qué sería lo primero que llega del avión a la pista? ¿Qué es lo primero que llega? De la parte del avión, ¿qué es lo primero que llega? El tren de aterrizaje. Entonces, ese tren es ¿quién? Juan el Bautista. Juan el Bautista es el que dio primer paso y luego todo el avión. Es el plan de Dios llegando a esta tierra. Es el plan de Dios. Y con él se da cumplimiento. ¿Listo? Todo lo demás era simplemente una sombra. Cuando llega, lo primero que llega, el tren de aterrizaje. Ese es Juan el Bautista. Y luego el avión completo es ese plan de Dios. Ese plan de Dios. Ahora, ¿por qué será que Él es el menor entre todos nosotros, digamos así, todos los que estamos en el reino de los cielos? ¿Por qué Él es el menor? Primero los que no han participado, si se animan. Después de Jesús, ¿qué más? Que luego de Jesús se crea como se expande ese reino de los cielos. ¿Qué más? Entonces, lo que nosotros tenemos que entender aquí es que a través de Juan el Bautista es alguien que como profeta señala a Jesús. Por eso Jesús dice, Él es profeta, porque señala a Jesús. ¿Cuál es la labor de los profetas? Señalar a Jesús. Pero ¿por qué Juan el Bautista es profeta y más que profeta? Porque él no solo señala a Jesús, sino que, digámoslo así, él se está señalando a sí mismo, está diciendo, miren, porque yo soy el Elías, porque yo soy el que estoy dando cumplimiento a esa profecía, ese que viene en ese momento es el Mesías, es el Mesías. Entonces, por eso, esa es la importancia. Y porque Juan el Bautista es más que profeta y mayor. Sin embargo, porque él es el menor, porque él no hace parte de la nueva era, sino de la vieja era. Él hace parte de la vieja era. ¿Por qué? Porque él a la final, ¿cuándo muere? ¿Antes o después de que muere Jesús? Él muere antes. Entonces, ¿cuándo comienza la nueva era? No es cuando viene Jesús a esta tierra. ¿Cuándo comienza la nueva era? Es cuando Jesús muere y resucita. Cuando Jesús muere y resucita y luego viene el Espíritu Santo. Ahí es el comienzo de una nueva era. Es el comienzo de la iglesia. Y por eso Juan es el menor del reino de los cielos. Porque él, aunque tuvo el privilegio y el honor de señalar a Jesús, no pudo participar de esa nueva era donde Jesús ha muerto y resucitado. Y todos nosotros somos partícipes ¿de quién? Del Espíritu Santo. Por eso es que Juan el Bautista es el menor. ¿Nos queda claro a todos? Vamos a hablarlo un minuto con la persona que tenemos al lado. ¿Quién es Juan el Bautista y su relación con Jesús? Un minuto, bien cortico, por favor. Listo, nos quedó claro. Entonces, ¿por qué es tan importante Juan el Bautista? Juan el Bautista es fundamental para la historia de Jesús. ¿Por qué? Porque si no viene Juan el Bautista, si él no es el Elías, entonces no le está abriendo camino a Jesús. ¿Listo? Nos tiene que quedar muy claro esto. Ahora nosotros nos saltamos un versículo.
versículo 12, Mateo 11, 12. Mateo 11, 12. Y aquí es donde nos tenemos que preguntar, ¿será que cuando cumplimos esa voluntad de Dios vienen comodidades, tranquilidades? Mateo 11, 12. Mateo 11, 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos ¿qué? Lo arrebatan. Aquí nosotros tenemos que ver las escrituras y entender que a veces las traducciones nos permiten tener dos entendimientos acerca de las escrituras. Lina tiene Nueva Versión Internacional. ¿Lo lees, por favor, Nueva Versión Internacional? Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Entonces, no sé si notan la diferencia, ¿cierto? En Reina Valera, ¿cuál es la posición de la iglesia? Violento, que la iglesia es violenta. Vamos a leerlo. Yo leo primero. Mateo 11:12, Reina Valera. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Qué posición está el reino de los cielos? ¿En qué posición está la iglesia? Sí, como víctima, como sufriendo, ¿cierto? Y Nueva Versión Internacional. Como unos supersoldados. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Entonces, ¿qué postura ya tiene el reino de los cielos en Nueva Versión Internacional? Ya el que está, digamos, siendo violento, ¿quién es? ¿Quién es el que está avanzando violentamente? ¿Quién es? Es que a nosotros no nos gusta la palabra violento porque pensamos en guerras, todo eso, no. Pero violento es como con ímpetu, contra viento y marea. Sí, fíjate que en esa que leyó Lina, es como que la iglesia es la que está así, ¿cierto? Está como avanzando, como luchando. En esta acá que está es como una traducción viviente. Es miti, dale. Se van está todo paisa hoy. Que man, que parce, que tolis. Desde los días en que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando con fuerza. Y la gente violenta lo está atacando. Entonces, aquí yo lo voy a dejar a interpretación de cada uno. ¿Por qué? Porque están estas tres posturas, según una palabra que hay en griego, ¿cierto? ¿Por cuál me tiro yo más? Por esa. La iglesia está avanzando con ímpetu, con violencia, pero también el mundo ¿con qué nos va a atacar? Con violencia. Es decir, según el contexto nosotros vemos, los violentos lo arrebatan. Aquí se está hablando. Sí, nosotros avanzamos hacia adelante, nosotros como iglesia vamos hacia adelante, pero el mundo ¿cómo se va a levantar? ¿A quedarse quieta y a esperar a que nosotros seamos atacados? No. A combatir, a perseguir, a matar. Y por eso Juan está en la cárcel. Es lo que está diciendo Jesús. Ahora, la otra posición es, de pronto a algunos les gustará más, es la iglesia la que va adelante, y los violentos tenemos que ser nosotros arrebatando el reino de los cielos, ¿cierto? Esa es, digamos, que una muy popular en Latinoamérica sobre todo. Y la que es más, digamos, la interpretación más común entre los teólogos como tal, todos los teólogos, la mayoría de teólogos, ¿cuál es? Que es la iglesia la que está sufriendo, la iglesia pobrecita, la iglesia nunca se levanta, nunca va adelante, sino que es una iglesia perseguida, una iglesia que los violentos la arrebatan, que es simplemente que la iglesia es la que está sufriendo persecución, insultos, y la iglesia se queda quieta. ¿Listo? Entonces,
como digamos que por conciencia mía, se los dejo abiertos. Cada uno toma la decisión de cómo quiere interpretar esto, ¿cierto? Esto tiene esas 3 interpretaciones. Para mí personalmente, y no se los estoy imponiendo, yo pienso que la iglesia tiene poder. Y la iglesia se levanta, y nosotros vemos todo el libro de Hechos, cómo los demonios huyen ante la iglesia, cómo Satanás es vencido, cómo el mundo es vencido por medio de la iglesia. Y sin embargo vemos a una iglesia que aunque vence al mundo, el mundo, ¿qué es lo que hace? El mundo no se queda quieto, el mundo ataca, el mundo es violento y trata de destruir la iglesia, por eso es violento. Yo siento que ninguna se contradice, simplemente son 2 perspectivas de la misma situación. Nos dice que la iglesia es fuerte, se mantiene, avanza, pero también nos dice que la iglesia es atacada, la iglesia es objetivo. Siento que simplemente es la misma situación vista desde 2 puntos diferentes. Por eso a mí me gusta la primera que les dije, esa. Pero hay algunos que se tiran mucho, es como una iglesia que no tiene poder, ¿cierto? Y otra que la iglesia nunca le pasa nada malo, ¿cierto? Entonces, sí, pero pues son puntos de vista diferentes. Bueno, entonces miren, tan importante el papel de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista es el primero que, al decir, este es Jesús, y el ser ese primer eslabón, y sufrir, y llevar esta palabra, y luchar en contra ya, digamos que ser esa luz para en medio de la oscuridad, ser el primer profeta luego de mucho tiempo y ser esa luz. Y luego el ser que encarcelado y luego decapitado. Para mí eso está mostrando las 2 caras de esto, ¿cierto? Cuando Juan el Bautista da el primer paso, claro, él está ahí luchando, siendo violento, arrebatándole de las garras del enemigo las almas, ¿cierto? Pero a la final, ¿él cómo queda? Es decapitado. De la misma manera, la iglesia se levanta, pero el mundo no se va a quedar quieto. El mundo va a responder en contra, ¿cierto? Ya entendimos entonces el papel de Juan el Bautista. Y nosotros somos llamados a tener ese mismo ímpetu de Juan el Bautista. Ir adelante, ser esa iglesia que va adelante, que lucha, que está buscando las almas, que no se queda atrás. Yo no quiero creer en una iglesia que es derrotada, sino más bien una iglesia victoriosa, que claro, sufre en un mundo donde es perseguida, insultada, asesinada, pero nosotros vamos hacia adelante, buscando almas. Los invito esta semana a que esta semana busquen en internet 21 mártires, creo que se llama, no sé si están en español, 21 mártires. Un video de 21 mártires, la animación, listo, la animación, no se vean el real. ¿Por qué? Porque es una historia que pasó en la vida real, la animación nos muestra la historia de todo lo que ocurrió de manera animada, ¿cierto? Pero nos muestra la historia de 21 personas que fueron mártires, que entregaron su vida por Cristo. Y si ustedes buscan en internet, encuentran, porque ellos, los que asesinaron a estos mártires, subieron el video de cómo los asesinan. Si ustedes quieren buscar el video, ahí lo encuentran. Por eso les digo la animación. Y allá ustedes pueden ver que ciertamente la iglesia va adelante y estos hombres adelante, por el reino de los cielos, firmes. Y esa es la invitación para nosotros, firmes, adelante, porque somos siervos del Señor. ¿Listo? Vamos a adorar al Señor con esta última canción, pidiéndole que haga lo que Él quiera con cada uno de nosotros y que realmente nos permita ser esa iglesia viva que va hacia adelante, únicamente hacia adelante en victoria.